a punto de que ese avivamiento se apague. Y es necesario, y va a ver usted que como a la luz de la Escritura, va a ver usted que es necesario que nosotros nos mantengamos, hermano, en realidad, en un avivamiento. Entonces, cuando hablamos del avivamiento, estamos entonces hablando, repito, hermano, de la presencia de Dios. Fíjese que cuando hablamos de ello, usted va a ver, hermano, en la Escritura, de cómo el Señor, por ejemplo, se manifestó en muchas ocasiones, hermano, a través de fuego, a través de fuego. Y el Señor manifiesta sus glorias, manifiesta su presencia a través de fuego. Lo vamos a ver más adelante, pero se lo voy a mencionar ahorita. Por ejemplo, cuando el Señor, hermano, se le manifiesta a, ¿cómo se llama? Moisés, se le manifiesta a través de fuego. Y cuando usted sigue hablando, hermano, las manifestaciones que el Señor da en el tabernáculo y todo eso, hermano, es a través de fuego. ¿Cómo se llama? La iglesia primitiva, hermano, comienza con derramamiento también de fuego. Y fíjese que cuando también vemos nosotros a Juan el Bautista, hermano, hablar referente al Señor Jesús, también habla, hermano, diciendo que el Señor iba a bautizar con fuego. Entonces, en la Biblia usted encuentra, hermano, muchos puntos hermosos donde Dios, hermano, manifestó su presencia, manifestó su poder, manifestó, hermano, su unción a través de fuego. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, hermano, estamos hablando de un fuego que debe de existir, debe de estar, hermano, en el cristiano, debe de estar en nuestro hogar, debe de estar, hermano, en nuestra iglesia, ese fuego. Vaya, entonces vemos nosotros tres cosas, hermano, tres cosas. Ya dije la primera, una de las cosas, hermano, es avivar ese fuego. El segundo, hermano, es, por si se quiere apagar el fuego, es mantener ese fuego. Pero lo otro, por si ya se apagó el fuego, entonces hay que encenderlo y hay que mantener ese fuego. Pero ese fuego, ese avivamiento, hermano, lo vemos nosotros que se manifiesta de tres maneras, aunque pueden haber muchas más facetas. Pero yo quiero, hermano, que usted lo vea en estas tres formas, estos tres puntos. Uno de ellos, hermano, es, por supuesto, lo personal, ¿verdad? Lo personal. Segundo es, hermano, el familiar, el hogar, la familia. Pero tercero es, hermano, a nivel de templo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, hermano, de un avivamiento personal, ¿verdad? De un fuego personal, entonces podemos usar de ejemplo, hermano, el tabernáculo, aunque el tabernáculo era para todo el pueblo. Pero en el tabernáculo, aunque entraban los sacerdotes, hermano, solamente uno era el que podía entrar, hermano, hasta donde estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Y ese uno, hermano, era el sumo sacerdote. Y aún, hermano, la Biblia también nos muestra a nosotros, ahora a través de la palabra, que nosotros ahora somos ese tabernáculo, que llevamos, hermano, la presencia de Dios, y a donde quiera que nosotros vayamos, hermano, llevamos la presencia de Dios con nosotros. Pero si hablamos, hermano, entonces de un avivamiento a nivel familiar, estamos entonces, y podemos usar de ejemplo, ¿verdad?, a los altares patriarcales, los patriarcas. Por ejemplo, cómo los patriarcas, hermano, presentaron, holocaustos. Y a través de esos holocaustos, de esos sacrificios, pues entonces es lógico pensar que en esos sacrificios y holocaustos tenía que haber fuego. Entonces, ¿por qué razón le digo, hermano, familiar? Porque fíjese que usted, por ejemplo, ve en la Escritura a un Elí que presenta, hermano, holocaustos por su familia. Usted ve, por ejemplo, hermano, a un Noé que presenta holocaustos por su familia. Usted ve, por ejemplo, en el caso de Abraham, el Señor dijo en el capítulo 12 de Génesis que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y si una cosa, hermano, hizo Abraham fue presentar, hermano, holocaustos donde descendiera, hermano, el fuego de Dios. Y si usted ve, por ejemplo, con Isaac fue otro que también presentó, hermano, holocaustos por todas partes, donde el fuego de Dios descendía. Entonces vemos a un Jacob también. Bueno, el asunto es, hermano, de que ese avivamiento se tiene que estar moviendo, hermano, en estas tres facetas: la personal, la familiar y la de la iglesia. Amén. Vaya, no se ponga triste su corazón, no desmaye, ¿verdad? Que aquí está el Señor. Amén.
haga de cuenta que todo esto está lleno, mire, ¿verdad? Lo único es que no se mira. Así que el culto, hermano, es para el Señor. Bueno, pues entonces empecemos a ver. Entonces voy a leer nuevamente, hermano, este verso. Dice, por lo cual te recuerdo, dice, verso 6, dice, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, ¿verdad? Vaya, pero dice, por la imposición, dice, de mis manos, pero vuelvo nuevamente a repetir, por lo cual, dice, te recuerdo. Bueno, entonces, Pablo, hermano, le está diciendo a Timoteo, por lo cual, dice, te recuerdo, dice. Ahora, ¿qué es lo que te estoy recordando? Dice, que avives el fuego, dice. Ahora escuche esto. Entonces, una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender, siempre, hermano, nos tienen que recordar a nosotros, ¿verdad? Nos tienen que estar recordando que avivemos, hermano, el fuego. Pero oiga esto, el fuego del don de Dios, el fuego del don de Dios. Vaya, pero otro punto importante, dice, entonces dice, te recuerdo, dice, que avives. Quiere decir, hermano, que este fuego, este avivamiento, hermano, no va a venir otro a hacerlo por ti, sino que es una responsabilidad, hermano, tuya, el que tú avives ese fuego. Por eso usted, por ejemplo, notará, hermano, que hay personas que dicen muchas veces, y usted la saluda y le dice, ¿cómo estás? Y la persona le dice, pues aquí, dice, en pruebas y tribulaciones, dice. La vuelve a saludar la siguiente semana y esta persona le vuelve a decir, pues aquí, dice, en medio del desierto, dice. Y la vuelve a saludar la otra semana siguiente y le dice, pues por aquí pasando el desierto, dice. Y la vuelve a saludar el mes siguiente y le dice, ¿cómo estás? Pues aquí todavía en el desierto. Y así sucesivamente, hermano, se lleva un gran tiempo. Y la vuelve a encontrar después de 1 o 2 años y le dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y le vuelve a decir, pues aquí, le dice, todavía en el desierto. Entonces esa persona pues ya se volvió, hermano, ¿verdad? Con todo respeto, pero ya se volvió un camello del desierto. O sea, nunca salió, hermano, del desierto, siempre se mantuvo en el desierto. Bueno, entonces a lo que me refiero con esto, hermano, es que en esos momentos, hermano, nadie va a venir, hermano, para sacarte o para levantarte, sino que es una responsabilidad, hermano, de nosotros el avivar, hermano, ese fuego. Por eso usted nota que muchas veces, hermano, hay personas que ya están para tirar la toalla, que hay personas, hermano, que ya no pueden y dicen, entonces, dicen, en estos momentos cuando más lo necesito, nadie está, dice. Ahora, ¿por qué razón? Porque es algo, hermano, en lo cual solo uno, en lo personal, tiene que pasar. Y entonces la responsabilidad, hermano, que cada uno de nosotros tenemos, esa responsabilidad es nuestra, de avivar ese fuego, de que estemos avivando ese fuego nosotros. Vaya, pero entonces dice, te recuerdo, dice, que avives, dice, el fuego. Entonces, ¿el fuego cuál? El fuego del don de Dios. Entonces, hay un fuego, hermano, que es don de Dios. Y cuando no entendemos, hermano, el fuego, cuando no entendemos que es un don de Dios, es cuando nosotros no podemos, ¿cómo se llama? No podemos nosotros reavivarlo, no podemos nosotros avivar ese fuego porque no lo entendemos. Mire, ejemplo, la samaritana se acerca hacia donde está Jesús, ¿verdad? O más bien Jesús llega al pozo, llega a la samaritana y ya usted conoce la historia, saca agua, empieza la charla, la plática y todo eso. Pero dentro de todo ello, el Señor Jesús le dice a la samaritana, si tú conocieras, le dice, el don de Dios, le dice, si tú conocieras el don de Dios, entonces supieras quién es, ¿verdad? El que te pide de beber. Y más bien, en vez de que tú esperara que Él te pida, tú le pedirías a Él, hermano, si tú supieras el don de Dios. Entonces hay muchos, hermanos, que por el hecho de no conocer el don de Dios, ¿verdad?, dejan apagar el fuego que hay dentro de ellos. Entonces es necesario que nos estén recordando, hermano, que nos están diciendo, para que ese avivamiento permanezca en nosotros. Mire, ejemplo, la iglesia de Efesios tenía todo en cuanto a doctrina,
¿verdad? Tenía todo en cuanto a enseñanza. Ya usted ha leído esto. Pero tenía un pequeño problema. El pequeño problema, hermano, de esta iglesia fue de que se había olvidado de su primer amor. Vaya. Entonces, ¿qué pasaría con la iglesia de Éfeso que olvidó su primer amor? ¿Cuándo, hermano, alguien olvida su primer amor? Si es su primer amor. Y la mandan, hermano, a que vuelva nuevamente, recuerde dónde estaba antes de caer y que retornara a su primer amor. Entonces, cuando la están retornando a su primer amor, la están retornando, hermano, a avivar el fuego del amor dentro de ella. La están, hermano, retornando a que ese amor, hermano, venga y que ese amor reviva dentro de ella. Que avive ese amor dentro de ella. Gracias, hermano. Bueno, el asunto, hermano, de esto es que el avivamiento, repito otra vez, hermano, tiene que permanecer dentro de nosotros. El avivamiento, hermano, tiene que estar dentro de nosotros. Vaya, pero luego, hermano, yo quiero que vaya conmigo, porque fíjese que muchas veces no entendemos referente a este avivamiento, a este fuego de Dios. Vaya, pero vaya conmigo, vamos a tocar algunos versos, porque vamos a hablar, hermano, no solo de avivar el fuego, sino de mantener, hermano, también ese fuego. Vaya. Pero yo quiero que vaya conmigo a Éxodo, y lo que le mencionaba hace un momento, en Éxodo capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 2, y lo vamos a leer al verso 6, solo vamos a entresacar algunos puntos. Me dice usted amén cuando lo encuentre. Éxodo, capítulo 3. Para los que no saben dónde está Éxodo, está por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿lo tiene? Bueno, segundo libro de la Escritura. Dice el capítulo 3, verso 2. Y se le apareció el ángel del Señor, dice, ¿a quién? A Moisés, ¿verdad? Entonces dice, en una llama de fuego, en medio de una zarza ardiente. Luego dice, y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza, dice, no se consumía. 3. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza, dice, no se quemaba. Bueno, luego dice, cuando el Señor vio, dice que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó, dice, de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. 5. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Añadió, yo soy el Dios, dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Bueno, primer punto. Dice que Moisés, ¿verdad? Dice que empezó a ver una maravilla. ¿Cuál fue la maravilla que vio Moisés? Dice que la zarza ardía, ¿verdad? Pero oiga esto, no se consumía. Quiere decir, hermano, que, primer punto, que el fuego de Dios, hermano, la bendición de Dios, el avivamiento del Señor, no consume al creyente, no consume al cristiano. Ahora, ¿por qué le digo esto? Es porque muchos hermanos, o mucho pueblo de Dios, hermano, piensa que por haberse hecho cristiano, piensa, hermano, que por hoy ser un buscador, hermano, de la presencia de Dios, hermano, ya se siente acabado, se siente arruinado, se siente, hermano, destrozado, como aquel pastor que decía, mírenme cómo me tiene el ministerio, mírenme cómo me tiene el servicio a Dios, ¿verdad? Sin dientes he quedado, y mostró, hermano, que era un chimuelo, como dicen en México, ¿verdad? Cholco, como dicen en Guatemala. Pero el asunto es, hermano, que el fuego de Dios no consume. El fuego de Dios, hermano, lo que hace en el cristiano, hermano, el cristiano que quiere mantener el fuego de Dios, hermano, es mantenerlo siempre en esas unciones y en esa presencia. Amén.
Aparte, hermano, es el fuego, hermano, que consume, pero ya es el fuego, por ejemplo, hermano, aquel fuego, hermano, que consume a los desobedientes, aquel fuego que habla, por ejemplo, el infierno que te habla, hermano, del lago de fuego, pero ese es otro asunto. Pero cuando estamos hablando, hermano, del avivamiento que Dios ha derramado para sus hijos, ese avivamiento, hermano, no consume al cristiano, sino que lo que hace de ese avivamiento es que el cristiano se mantenga, hermano, avivado, que se mantenga lleno, hermano, de su fuego, y que entonces esa llenura, hermano, de su fuego haga producir que otros, hermano, allá afuera vean una maravilla, hermano, por medio de tu vida, por medio de tu testimonio, por medio de lo que Dios está haciendo contigo. Vaya, pero segundo punto, mire esto, es otro punto importante, porque dice que cuando Moisés dice que se quería acercar más, dice que vino el Señor y le dijo: detente un momento, Moisés. En otras palabras, para que tú puedas estar en este avivamiento, para que tú puedas entrar en este avivamiento que yo quiero derramar sobre de ustedes, es necesario, Moisés, que te quite las sandalias de los pies. Vaya, ¿qué quiere decir esto? Hermano, eso quiere decir las inmundicias y todo eso, ¿verdad? Pero escuche lo que le voy a decir. Lo único que le estaba pidiendo, hermano, el Señor a Moisés, yo quiero decirlo de esta manera, era un mínimo, un mínimo. En otras palabras, ese mínimo te puede estorbar para que tú, hermano, estés y entres en el fuego de Dios. O sea, esa poca cosa, hermano, nos puede estorbar a nosotros para que nosotros nos mantengamos, hermano, en el fuego de Dios, en el fuego del avivamiento. Porque hay muchas cosas, hermano, que el hombre o que nosotros como hombres, hermano, debemos de renunciar, o cosas, hermano, que ya el Señor nos pidió a nosotros, hermano, y que todavía estamos luchando con eso, hermano, y que todavía hasta el día de hoy, hermano, no lo hemos logrado renunciar. Y es necesario que nosotros, hermano, renunciemos a ello, para entonces nosotros, hermano, mantener el fuego, hermano, de su presencia, para mantener entonces ese avivamiento dentro de nosotros. Yo creo, hermano, que lo que ha acontecido, fíjese que en la iglesia, es que la iglesia, aparte de, hermano, de acomodarse, a la iglesia, hermano, le está costando rendirse a sí misma. A la iglesia, hermano, le está costando, hermano, rendir lo que Dios muchas veces, hermano, le pide a uno. Y para poder, hermano, mantenernos en ese fuego, porque una cosa, hermano, yo quiero es el fuego de Dios. Una cosa que yo anhelo, hermano, con todo mi corazón, todos los días, hermano, es el avivamiento de Dios dentro de mí. Mire, lo que pasa es que cuando hablamos o pensamos en avivamiento, casi siempre pensamos en las iglesias abarrotadas. Cuando pensamos en avivamiento, pensamos, hermano, en que, por ejemplo, hacemos una campaña, hermano, y el lugar se llena y decimos: qué avivamiento el que hubo. Cuando pensamos en avivamiento, hermano, en lo que menos pensamos es, hermano, en realidad, en lo que es el avivamiento, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces, repito, para poder entonces mantener y guardar, hermano, ese avivamiento, para nosotros poder estar dentro de ese avivamiento, tenemos que renunciar a áreas de nuestra vida. Vaya, pero en el caso de Moisés, hermano, le pidieron a él las sandalias, ¿verdad? Pero en el caso de los discípulos le pidieron un mínimo, y el mínimo que le pidieron a los discípulos fue 1 hora de oración. 1 hora de oración. Vaya, pero a nosotros, por ejemplo, hermano, ¿qué nos pide el Señor? Yo creo que a cada uno, hermano, en lo personal, Dios nos pide algo a lo cual nosotros tenemos que rendir, hermano, para poder mantenernos en ese avivamiento. Vaya, pero escuche esto. Luego dice este verso, mire. Entonces dice: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado, ¿qué dice? Es tierra santa. En otras palabras, el avivamiento, hermano, de Dios es un avivamiento santo. Por eso es que, acuérdese que la invitación, hermano, que el Señor le hace a su pueblo, le hace a la iglesia,
es una invitación, hermano, a la santidad. Y por eso allá, hermano, en las cartas de Pedro, si unas cosas recomienda el apóstol Pedro, hermano, es que nosotros, hermano, nos mantengamos en santidad. ¿Por qué razón? Porque el mantenernos en santidad dice porque también Él es santo. Entonces, para estar, hermano, en el avivamiento del Señor, hermano, tenemos que tener una vida, en otras palabras, consagrada. Una vida, hermano, que nos estemos consagrando constantemente para poder estar en ese avivamiento. Ahora, mire esto, pues. ¿Por qué muchas veces sentimos que ya no podemos? Porque el fuego se está apagando, el avivamiento se está apagando. ¿Por qué muchas veces, hermano, en vez de ir contento al culto, hermano, vamos todos cargados y deseando de que no hubiera culto? Hermano, porque ese avivamiento seguramente se está apagando, ese fuego se está apagando. ¿Por qué muchas veces, hermano, por ejemplo, cuando llueve deseamos de que no haya servicio? Porque, hermano, o cuando neva, hermano, deseamos que no haya servicio. Porque ese avivamiento, hermano, se está apagando. Entonces quiere decir, hermano, que solamente los que mantienen, hermano, avivado el fuego, hermano, los que mantienen avivado el fuego son las personas que anhelan siempre estar en ese avivamiento. Por eso, fíjese que hay una tercera cosa importante, hermano, y que es lo que vamos a ver dentro de un momento. Pero otra cosa importante, hermano, para poder mantener ese fuego, es como, por ejemplo, cuando usted hace una fogata, ¿verdad? Cuando usted hace una hoguera, usted empieza con poquito, ¿verdad? Y empieza a soplar. Pero después usted quiere que esa hoguera, esa fogata se haga más grande. ¿Qué tiene que hacer usted? Ponerle más leña, ¿verdad? Y usted quiere que esa fogata, hermano, se mantenga. ¿Qué tiene que hacer usted? Seguirle poniendo leña. Y conforme usted ve que se va consumiendo, hermano, usted le pone más leña, le pone más leña, le pone más leña, le pone más leña. Ahora, ¿a fin de qué? De mantener ese fuego. Y mire esto, hermano, yo quiero llevarlo a usted ahorita a un pasaje acá. Vaya conmigo, mire, a Hechos capítulo 28. En Hechos capítulo 28, vamos a ver de cómo se mantiene un avivamiento. O más bien, el avivamiento, el fuego. ¿Lo tiene? Capítulo 28. Mire lo que dice el verso 3. Dice, pero cuando Pablo, dice, recogió una brazada de leña, oiga esto, y la echó en el fuego, ¿qué pasó? Una víbora salió huyendo del calor y se prendió en la mano. ¿Qué era lo que Pablo, hermano, quería en ese momento? ¿Para qué Pablo, hermano, le echó leña al fuego? Para mantenerlo, ¿verdad? Para mantener ese avivamiento, para mantener ese fuego. Escuche esto. ¿Qué sucedió, hermano, cuando Pablo dice que agarró una brazada de leña? Dice que la puso en el fuego. ¿Qué pasó? Dice que salió una víbora de en medio del calor, dice. ¿Verdad que sí? Y dice que vino y se le prendió en la mano a Pablo. Bueno, aquí hay una cosa bien importante. Mira esto. ¿Cuál es lo importante aquí? Mire, los demonios, los espíritus inmundos, hermano, no pueden resistir donde está el fuego de Dios. Donde está el avivamiento de Dios, no pueden resistir. Por eso usted nota, hermano, que muchas de las manifestaciones de demonios se dan, hermano, en un momento cuando el Señor, hermano, está derramando de su fuego, de su unción. No sé si usted lo ha notado. Cuando están aquellos cultos, hermano, donde hay adoración y está adorando, glorificando al Señor, hermano, y está bendiciendo y el Señor está derramando, está respondiendo, hermano, por medio de su fuego santo. ¿Qué pasa? También los demonios se manifiestan. Y empiezan a gritar y empiezan a hacer cuanta cosa, hermano, así como cuando el Señor Jesús, hermano, entró a la sinagoga.
En el momento que entró a la sinagoga, ¿qué pasó ahí en ese momento? Hermano, en ese momento los demonios empezaron a manifestar. ¿Por qué razón? Porque no podían resistir, hermano, al fuego del Espíritu Santo, al fuego del Espíritu de Jesús, al fuego, hermano, de la misma presencia, del mismo avivamiento, hermano, que estaba en ese momento. Entonces, si nosotros queremos, oiga hermano, que los demonios salgan, que los demonios huyan, hermano, si queremos nosotros reprender demonios, por decirlo así, hermano, pues entonces busquemos el fuego de Dios. Busquemos el avivamiento del Señor. Y al buscar, hermano, el fuego de Dios, los demonios se van a manifestar, pero en la misma los demonios van a salir huyendo. Pero otra cosa, en la misma, los demonios, hermanos, se toman y se ponen en el fuego del avivamiento. Porque con el caso de Pablo, dice que se sacudió la mano en medio del fuego. Pero una cosa te voy a decir, hermano, cuando tú estás en el avivamiento, en el fuego de Dios, ningún veneno mortal de espíritus demoníacos, espíritus inmundos, hermano, te van a hacer daño. En otras palabras, cualquiera que se levante en contra tuya, hermano, no van a prevalecer. Porque tú tienes el fuego, hermano, del Señor. Porque tú tienes el fuego de Dios contigo. Tienes el fuego del Espíritu Santo. Por esa razón, hermano, no van a prevalecer, no van a poder en contra tuya. Pero tenemos, hermano, que mantenernos, tenemos que guardar, hermano, y tenemos que buscar ese avivamiento. Fíjate que para mantener este avivamiento, a lo menos yo veo aquí, hermano, que se van a levantar pruebas, se van a levantar luchas, se van a levantar problemas, hermano. Es lo que yo veo aquí en Hechos capítulo 28. Porque el enemigo, hermano, se va a oponer, hermano, a ese avivamiento. El enemigo, hermano, se va a oponer, hermano, a que tú busques, hermano, ese avivamiento y te llenes de ese avivamiento. Por eso, mire, hermano, una iglesia con avivamiento. Por eso te hablaba, hermano, que el avivamiento o el fuego tiene que estar en lo personal, a nivel familiar y a nivel iglesia. Porque una iglesia, hermano, con ese avivamiento, los demonios no van a resistir. No van a poder. Fíjate que el Señor Jesús no necesitaba, hermano, decir quién era para que los demonios temblaran. Solo dice el libro de Marcos, dice, hermano, que solo pasaba el Señor y nomás pasaba, dice que los demonios empezaban a gritar y empezaban a decir: yo te conozco, yo sé quién eres. Porque era el avivamiento mismo, era el fuego mismo. Vaya, pero mire eso, hermano, porque cuando hablamos, hermano, del fuego de Dios, también emplea, hermano, oiga esto, con referencia al Espíritu Santo. Vaya, pero vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, hermano, Juan describe al Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 1. Y verso 14. 1:14. ¿Lo tiene? Vaya. ¿Ya lo encontró? Dice el verso 14. Su cabeza, dice, y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Dice, como nieve. Pero luego dice, sus ojos eran como llama. ¿De qué dice? De fuego. Bueno, Juan está describiendo al Señor aquí, ¿verdad que sí? Pero dice, sus ojos como llama de fuego. ¿Qué sigue diciendo? Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se ha, dice, hecho reflugir en el horno, en el fuego. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Y de su boca salía una espada, dice, de 2 filos. Su rostro era como el sol, fuego, cuando brilla con toda su fuerza. Pero oigan lo que dice el 17. Dice luego, cuando lo vi, caí, dice, como muerto a sus pies. Vaya, mire lo que le voy a decir. Dice, cuando lo vi, dice, caí como muerto a sus pies. Le voy a preguntar yo a usted,
¿por qué no se murió de una vez? No, es una pregunta, ¿por qué no se murió de una vez? ¿Sabe por qué? Porque en el verso 10, empieza a decir el verso 10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, hermano, se necesita estar en el Espíritu, hermano, para poder nosotros resistir aún, hermano, las unciones y la presencia de Dios, hermano, en nuestras vidas. Porque si nosotros no estamos en el Espíritu, hermano, lo más seguro es que nos mate la presencia de Dios. Entonces, la iglesia o cada uno en lo personal, hermano, necesitamos entonces estar en el Espíritu para poder nosotros resistir las unciones, hermano, del Señor. Le voy a dar un ejemplo. Cuando llegaron a buscar al Señor Jesús, ¿verdad? Cuando lo llegaron a quererlo, hermano, encarcelar, a tomarlo. Se recuerda, hermano, allá en Juan dice, el Señor Jesús pregunta, cuando dice que fueron, acuérdense que fueron multitudes, eso lo decía el domingo. No fueron 5 ni 10 personas, hermano, como sale en la película. Eran multitudes, o sea, todo el pueblo, hermano, había llegado, hermano, para agarrar al Señor. Multitudes. Y entonces el Señor preguntó, y la pregunta que fue, ¿cuál fue? ¿A quién buscáis? ¿Y qué dijeron ellos? A Jesús de Nazaret. ¿Qué respondió Jesús? Yo soy. ¿Qué sucedió después? ¿Qué pasó? Todos se cayeron. O sea, no pudieron resistir, hermano, aquella palabra que llevaba poder, aquella palabra, hermano, que llevaba la unción misma. Ahora, ¿por qué razón, hermano? Porque aquel pueblo, hermano, no era un pueblo cristiano. Entonces, hermano, otra vez, para poder, hermano, resistir a las unciones del Señor, tenemos que estar también en el Espíritu. Entonces es necesario, mire, hermano, que nosotros entonces busquemos las unciones del Espíritu. Fíjese que cuando en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder, dice. Ahora, ¿cuándo iban a recibir poder? Cuando el Espíritu Santo viniera sobre de ellos. Entonces es necesario que en la iglesia, hermano, entonces esté buscando, hermano, el fuego del Espíritu Santo. La llenura, hermano, de poder del Espíritu Santo, porque solo así, hermano, vamos nosotros a poder resistir. Por eso ya en Hechos capítulo 2, hermano, dice que primero una ráfaga de viento, el ruido, ráfaga de viento, y después ¿qué pasa? Dice que empezaron, hermano, a aparecer, dice, lenguas como de fuego. Y después de ese fuego, ¿qué pasó? Se empezó a posar sobre cada uno de los que estaban ahí. O sea, empezaron a ser llenos, hermano, del fuego del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de ese fuego, estamos hablando entonces de avivamiento dentro de nosotros. Pero la iglesia, hermano, necesitamos, porque le voy a decir una cosa. Mire, nosotros, hermano, necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, hermano, la investidura de poder. Nosotros necesitamos el avivamiento, hermano, de este último tiempo. Hermano, la presencia de Dios. Pero no solamente, hermano, para mostrar que tenemos poder, sino que para lo otro. Y ahorita vamos a ver. ¿Se recuerda usted en el capítulo 21 del libro de Juan? El Señor se manifiesta a sus discípulos. Jesús se manifiesta a sus discípulos. Pero cuando se manifiesta a sus discípulos, los discípulos están saliendo, ¿verdad? Con la gran pesca, pero ya el Señor Jesús tenía un fuego. Tenía pescado asado. ¿Figura de qué entonces? Figura del avivamiento. O sea, el Señor, hermano, te quiere llenar de ese fuego. El Señor me quiere llenar de ese fuego. Pero ese fuego, hermano, va con lo otro, que es la revelación, que es el rema que nos mantiene a nosotros. ¿Se imagina de una iglesia, hermano, donde solamente estuviera experimentando, hermano, poder, y no hubiera rema? Entonces, porque una cosa va acompañada con la otra, porque para poder, hermano, mantener este avivamiento, necesitamos el rema de Dios, necesitamos la palabra de Dios.
¿Se recuerda, hermano, del rey? ¿Quién era? Ezequías. ¿Ezequías era? Se recuerda que, hermano, se había perdido, oiga esto, hermano, la celebración de la Pascua. Se había perdido todo aquello, hermano, lo que decía la ley. ¿Cuándo fue, hermano, que vinieron y nuevamente la volvieron, hermano, la volvieron a celebrar? Cuando encontraron los libros, hermano, los rollos empolvados de las Escrituras. Entonces empezaron a leer en 2 de Crónicas capítulo 34, dice, y empezaron a leer todo lo concerniente a la ley, y entonces el rey entendió que había, hermano, que celebrar, había que santificar, hermano, y entonces empezó a hacerle. Ahora, oiga esto, ¿cuándo fue esto? Hasta que oyeron la palabra de lo que había que hacer. Entonces los avivamientos, hermano, muchos no perduran, hermano, porque no hay rema, no hay palabra de Dios. Y como decía el doctor Otoniel Ríos, hermano, que todo avivamiento permanecía, ¿se acuerda? Con palabra revelada y alabanza restaurada. Entonces necesitamos nosotros, para poder prevalecer, para poder mantenernos, hermano, necesitamos la palabra para poder continuar, para poder seguir. ¿Se oye, hermanos? Como que vino muy triste usted hoy, muy serio. A ver, hermanos, como dijo el Pedro allá a la tienda, ¿verdad? A la tienda donde estaba María. Un risito María le dijo, ¿verdad? Hizo María, ¿va? Y lo que estaba tratando de comprar era un risito, ¿va? Bueno, si no le voy a pedir un risito, pues. Bueno, entonces sigamos, hermano. Ahora, oiga entonces esto. Uno de los puntos, hermano, que yo por ejemplo anotaba acá, es, mire, el deseo del cristiano, o el deseo del cristiano. El deseo del cristiano debería de ser, hermano, una búsqueda continua del fuego de Dios. Ahora, como ejemplo, le mencionaba el tabernáculo, ¿verdad que sí? Y quiero que vaya, hermano, conmigo a Números, porque nosotros somos ese tabernáculo. En Números capítulo, ahorita le doy el capítulo. Números 9:15. ¿Lo tiene? Dice, y el día en que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo. Dice, la tienda del testimonio. Y al atardecer estaba sobre el tabernáculo. ¿Cómo dice que estaba? Como una apariencia de fuego. Hasta la mañana. Entonces, ¿cómo estaba, hermano, cubierto el tabernáculo? Con una nube con apariencia de fuego. Vaya. Cuando usted sigue leyendo, dice que la nube, hermano, se ponía sobre el tabernáculo en el día, ¿verdad? Y en la noche dice que era el fuego. Ahora, ¿por qué necesitamos nosotros de este avivamiento? Para poder soportar la prueba, para poder soportar lo que se quiera levantar. Pero debemos de mantenernos, como le decía, hermano, en el avivamiento. Vaya. Pero le decía que el cristiano, hermano, su deseo, hermano, debe de ser, el cristiano, de estar en constancia, buscando, hermano, el fuego del avivamiento. Y le voy a decir por qué razón. En el tabernáculo, hermano, había una puerta, ¿verdad? Había una puerta en el tabernáculo. Entonces, había que había que entrar, hermano, al tabernáculo por esa puerta. Y la iglesia, hermano, tiene que estar constantemente, debe estar entrando. Pero allá en el atrio, hermano, había un altar del holocausto. Y en ese altar del holocausto, hermano, se
traían las, ¿cómo se llaman? Las ofrendas, se traían los sacrificios, hermano, donde los sacerdotes los presentaban. Ahora, significado de esto para nosotros, aunque eso hoy en día pues representa el verdadero sacrificio, el holocausto que Jesús hizo para nosotros, pero también nosotros, hermano, en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo, hermano, nos manda a decir a nosotros, hermano, que presentemos nuestros cuerpos, dice vivos. Pero dice el apóstol Pablo que tenemos que presentarlo, dice, en un sacrificio vivo, santo, agradable, dice, al Señor. Pero dice que tenemos que presentar esos cuerpos, dice, en holocaustos al Señor. Entonces quiere decir entonces, hermano, que si la palabra nos manda a nosotros a que tenemos que presentar ese cuerpo, hermano, en holocausto, no crea usted que es cada 8 días. No crea usted, hermano, que es cada miércoles, cada domingo, cada sábado, cada viernes. No, sino que la palabra dice, si oís hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Y dice que como Josué no pudo meter al pueblo, dice, en el reposo, Dios estableció un nuevo día. O sea, ya no es un sábado, sino que estableció un nuevo día. ¿Y cuál fue ese nuevo día? ¿Domingo? Hoy. Entonces, ¿ese hoy cuándo es? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Entonces, ¿cuándo hay que presentar, hermano, su cuerpo en sacrificio? Todos los días. Entonces, el deseo del cristiano, ¿cuál, hermano, tiene que ser? Estar ardiendo en el fuego todos los días. Estar ardiendo en el fuego todos los días. Se levanta usted en la mañana y lo que usted quiere hacer, hermano, es arder en el fuego de Dios. Hermano, todo el día usted debe de estar pensando más en cuánto dinero usted va a hacer durante el día. Hermano, hay quienes hasta le faltan dedos para contar, hermano, y multiplicar todo el dinero que hacen durante el día. Hermano, tienen que estar pensando en el fuego de Dios, en el fuego de Dios, en el fuego de Dios. Ese debería de ser, hermano, el deseo del cristiano. Ese debería de ser el deseo de cada uno. Vaya, pero escuche esto. Entonces usted ya entró al atrio, ¿verdad? Porque somos el tabernáculo. Entonces ya estamos en el atrio. Pero ahí en el atrio habían sacerdotes con trompetas. Sonaban trompetas. Ahora le voy a decir algo. Cuando tú estás en el fuego, que estás ardiendo, hermano, en el fuego de Dios, en el fuego del avivamiento, hermano, lo que menos tú haces es quedarte callado a lo que Dios está haciendo en tu vida. Una persona que está ardiendo en amor por otra, ese no se queda callado. Ese o a la antigua, al estilo papelitos, ¿verdad? O al estilo de señales de humo. Si solo ellos entienden cuando están ardiendo en amores. Si no se mandan cartitas, hermano, así codificadas, ¿verdad? Que ellos ya saben. Yo recuerdo que en mis tiempos pues era el murciélago, ¿verdad? De ahí se agarraba y se le sacaban las letras y se mandaban para que no entendieran los otros. En avión, dice el hermano. Bueno, pero el que está ardiendo en amores, hermano, mire, este solo habla, hermano, de quien está ardiendo en amor. Porque hay un ardor, hermano, en su corazón, hermano, hay un fuego dentro de él que lo está haciendo, hermano, hablar referente a ese amor. Entonces, cuando tú ya has experimentado ese fuego de Dios, hermano, ya no te puedes quedar callado. El ejemplo lo vemos, por ejemplo, en Pedro. Mire, el apóstol Pedro, vemos nosotros, mi vida daré por ti, ¿verdad? Estoy dispuesto, Señor, eso nunca acontecerá, jamás te negaré. Lo que veíamos el domingo. Oiga lo que pasó. Saca su espada, quiere matar al, ¿cómo se llama? Al sirviente de Caifás. Pero después de sacar la espada, ¿qué hizo? Salió corriendo. ¿Ah? Todos salieron corriendo. Después, allá de lejos, hermanos, siguiendo al Señor. De lejos. Después, hermano, empezaron a decirle, te conocemos y todo eso, tú eres uno de los mismos. Y ya.
¿verdad? Los 3 puntos que veíamos el domingo pasado. Pero dijo, no, dijo, con palabras blasfemas. Se fue allá afuera y se fue a llorar amargamente. ¿Verdad? Se fue a llorar amargamente. Pero mire, hermano, oiga esto. Después de que recibió, hermano, el fuego del Espíritu Santo, hizo lo mismo. ¿Qué hizo Pedro después? Ya no era el mismo Pedro, hermano, que salió huyendo. Ya no fue el mismo Pedro, hermano, que veía de lejos al Señor. ¿Acaso no, hermano, encarcelaron a Pedro y delante de él mataron a Jacob? Y estaban, hermano, esperando, hermano, que viniera el día siguiente para matarlo a él también. Mire, le voy a preguntar yo a usted, ¿quién, hermano, sabiendo que al otro día lo matan, puede dormir tranquilo? ¿Quién? Si solamente, hermano, cuando no tienes para pagar la renta te quita el sueño, no tienes trabajo, hermano, te vuelves, tus noches son de insomnio. Tienes cualquier problemita chiquito, hermano, y ya te quitaron el sueño. Ahora, ¿quién sabiendo que al otro día lo matan puede dormir tranquilo? Nadie. Pero ¿sabe qué había pasado? Que aparte de lo que el Señor le había prometido, hermano, Pedro ya no era el mismo miedoso. Pedro tenía un carácter, pero era miedoso también. Como aquellos que son bien bravos, ¿va? Tienen un carácter. Pero se les aparece la llorona, hermano, a medianoche. Le apuesto que salen corriendo. Como aquel hombrón, ¿verdad? Que le decía la otra vez. Y una bozona así, ronca, gruesona. Y pegaban el mostrador, ¿verdad? De las tiendas allá donde venden cerveza. ¡Pah! Yo mando en mi casa. Yo mando en mi casa. De repente lo fue a buscar la esposa, ¿verdad? Porque no llegaba. Y se entró por allá detrás de él una mujer de este tamaño y el hombrón, sí. Pero logró alcanzar a escuchar. Que dijo, yo mando en mi casa, decía él. ¿Qué dices? Le dijo atrás la mujer. Volteó a ver él y dijo, pero cuando no está mi mujer. Dijo. Entonces, mire, hermano, oiga esto. Oiga, el Pedro aquel que había salido bien, ya no fue el mismo. A Pedro lo quisieron detener y dijo, no, dijo, vamos a hacerle caso a los hombres. Hermano, había visto que habían matado a Jacob. Estuvo a punto que lo mataran a él. Había sido encarcelado. Ahora, hermano, cuando ya tenemos el fuego del Señor, como dijo Pedro, mire, hermano, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque hay un fuego dentro de ti. Ya no puedes, hermano, callar. Entonces, cuando ya estás en el atrio, mire, hermano, y estás presentando constantemente tu vida, hermano, en el fuego del avivamiento, en el fuego del avivamiento, en el fuego del avivamiento, y estás, hermano, presentando tu vida en el fuego del avivamiento, hermano, estás sonando trompeta porque tú quieres, hermano, que todos los demás sepan, quieres, hermano, que todos los demás se enteren de lo que a ti te está aconteciendo en el fuego de Dios. Ahora, ¿qué demuestra eso, hermano? Que cuando nosotros, hermano, no hablamos nada, es porque en realidad pienso yo que no hay fuego dentro de nosotros. No hay fuego. Tal vez, hermano, somos pavil humeando, ¿verdad? Pero dentro de todo eso hay misericordia, porque Dios no quiere que nadie se apague. Porque dice que, hermano, aún el pavil que está humeando, hermano, dice que Dios lo enciende. Pero hay otros, hermano, que nosotros tenemos que encendernos a nosotros mismos, como le dicen a Timoteo. Hay que avivar, hermano, el fuego que hay dentro de cada uno de nosotros. Hay otros, mire, hermano, le voy a decir una cosa. ¿Por qué los hijos de Aarón? Los hijos de Aarón
porque es otro punto también importante. ¿Por qué los hijos de Aarón, hermano, los consumió la presencia de Dios? Ese ya fue un fuego, hermano, no de bendición, sino que de castigo los consumió. ¿Qué había pasado con ellos? Dice que quisieron, hermano, prender el altar de Dios con un fuego extraño. O sea, hermano, que no se puede meter el fuego que se nos dé la gana a nosotros, hermano, para encender el fuego del avivamiento. Entonces, si tenemos un fuego, hermano, el fuego real, el genuino de avivamiento, hermano, no se puede mantener, hermano, con fuegos extraños. Hay que prender, hermano, ese fuego, pero no con fuegos extraños, sino con los fuegos genuinos, hermano. Después, oiga esto, después de que Adán pecó, hubo necesidad de fuegos. Antes de Adán, hermano, antes de pecar Adán, no había necesidad, había una comunicación directa. Pero ya después ya no. Había que buscar el avivamiento, había que buscar el avivamiento, había que buscar el fuego para que Dios se manifestara a través de esos fuegos. Empezaron los altares para que Dios se manifestara a través de fuego y contestara al Señor, hermano, y entonces se dieran por agradados cuando el Señor contestaba por medio de fuego. Entonces, mire, hermano, debido al tiempo, voy terminando. Pero entonces hay un fuego, hermano, del avivamiento que tenemos que avivar. Hay un fuego del avivamiento, hermano, que nosotros, oiga esto, tenemos que mantenerlo. Y si alguno, hermano, ya se apagó del fuego, tiene que volverlo a encender. Pero no con cualquier fuego, con el fuego genuino, hermano. Hay que encender el fuego, hay que mantener el fuego. Entonces, en conclusión, mire, hermano, oiga esto, en conclusión, el fuego del avivamiento, hermano, no es más que la presencia de Dios, hermano, en nuestras vidas. El fuego, hermano, del avivamiento no es, hermano, más que la gloria del Señor manifestándose a nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros, hermano, tenemos que estar buscando. El fuego del avivamiento, el fuego del Señor, hermano, para no quedarnos en el camino y poder avanzar, poder continuar, poder seguir, para poder evangelizar, para poder trabajar en su obra. Hermano, tenemos que continuar, pero, hermano, para mantener el fuego del Señor, tenemos que renunciar a áreas de nuestra vida. Porque mire, hermano, es necesario el fuego del avivamiento. Es necesario. Necesitamos el fuego de Dios para poder mantenernos. Los discípulos lo necesitaron, hermano, en la iglesia primitiva. Necesitaron el fuego del Espíritu Santo para que viniera la unción de poder, hermano, y tuvieran valor y tuvieran, hermano, y pudieran entonces predicar con toda libertad. La iglesia necesita el fuego del Espíritu Santo, hermano, para poder entonces predicar con toda libertad, para poder, hermano, experimentar el poder de Dios. Necesitamos mantener el fuego del avivamiento dentro de nosotros, aunque vengan las pruebas, hermano, para que los demonios salgan huyendo, para que los problemas, las dificultades, hermano, se vayan, y si no se van, en el mismo fuego del avivamiento, hermano, tenemos que quemarlos, porque el fuego del avivamiento, hermano, nos bendice a nosotros, pero el fuego del avivamiento a otros no bendice, los consume. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar el fuego del avivamiento para poder continuar, para poder seguir adelante, para poder seguir avanzando. Y necesitamos estar en el Espíritu para poder mantener ese fuego. Amén.